Bendito Padre, gracias por este tiempo de reunión. Queremos pedirte que tú guíes esta charla con tu Espíritu Santo. Gracias por las personas que están conectadas y por las personas que tú vas a traer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es saber lo que hemos estado recibiendo en las últimas semanas, que nuestra vida como hijos e hijas de Dios opera en base a este proceso por el cual venimos a ser incorporados a Dios. Y hay tanto que recibir y que entender respecto a esta verdad singular que Jesús habló en diferentes maneras, pero para nosotros ha sido clave, ha sido central lo que Él habló en Juan capítulo 15, donde Él nos describe y se describe como una misma cosa, siendo parte de nosotros y nosotros siendo parte de Él. Y luego, posteriormente, está el hecho de que Jesús declara en Juan capítulo 15 que su fruto, lo que sale de Él, solo puede ser manifestado a través de cada uno de nosotros. Porque Él dice, yo soy la vid, tú eres el pámpano, y si permaneces en mí, entonces llevas fruto. Pero ese fruto es su fruto. Y este día vamos a entender un poquito más sobre este asombroso regalo y esta realidad en la que ya estamos como hijos de Dios, pero que hemos de ver funcionando en nosotros. La semana pasada fue muy importante porque pudimos entender que lo que Dios ha hablado, Él lo ha hecho realidad. Pero ahora nos toca a nosotros vivir el proceso para que eso que ya está provisto sea manifestado en nosotros, sea nuestra realidad. Y este es el proceso de ser transformados. Lo que hemos de permitirle a Dios hacer es de erradicar de nuestro corazón y de nuestras mentes conceptos erróneos respecto a, número 1, su llamamiento, a qué nos ha llamado. Número 2, qué ha hecho Él por nosotros. Número 3, quién es el que opera las cosas en esta existencia divina, de quién es la capacidad o el poder. Y estas tres cosas están descritas en Efesios capítulo 1, donde Dios por el Espíritu Santo, que quiere que entendamos qué es lo que Él nos ha dado, cuál es la herencia que nos ha asignado y cuál es el poder con el cual esto que Él ha dado va a operar en nuestras vidas. Entonces, hemos estado recibiendo de Dios más y más claridad, y por los testimonios que vamos escuchando, pues la vivencia, que es lo único que certifica la verdad, está creciendo en nuestras vidas. Así que esto es maravilloso, es glorioso que podamos ser parte de esto. Hoy vamos a Segunda de Pedro, el capítulo 1, y vamos a entender el día de hoy cuáles son las manifestaciones de Dios en nosotros que van a ir dándose y por qué hay una secuencia perfecta. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar de
si estoy siendo incorporado a Dios, ¿qué es lo que sale de mí? ¿Qué es lo que se manifiesta desde adentro de mi vida, de mi ser? Y vamos a leer unos versículos que ya hemos leído muchas veces, pero hoy vamos a leer lo que sigue después de esos versículos. Vamos a iniciar con el versículo 3, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Y hoy vamos a leer hasta el verso 11. Fíjense lo que dice. Lo voy a leer en la primera persona. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divina potencia, por el conocimiento de quien me llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales me han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fuese hecho participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esto también, poniendo toda diligencia de mi parte, por esto mismo, por estas mismas razones, voy a añadir a mi fe virtud, y a la virtud conocimiento, y a la conocimiento templanza o dominio propio, y a la templanza paciencia, y a la paciencia, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y aquí estamos viendo una secuencia, ¿sí? Es clarísimo que estas cosas siguen un orden. Y hoy vamos a hablar un poquito de por qué este orden, si bien no vamos a profundizar en qué significa cada cosa y la manifestación específica de cada una de ellas, pero vamos a permitirle a Dios darnos comprensión, iluminarnos respecto a su trabajo en nuestra vida, porque en los primeros versículos que leímos queda declarado que todo esto opera en su divino poder. El versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder. Entonces, es en el poder de Dios. Pero en ese poder, o sea, Dios haciéndolo en mí y en ti, Él sigue un orden específico para traerte a la totalidad del cumplimiento de su promesa. Entonces voy a leer esta lista otra vez, esta secuencia. Versículo 5. Yo también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añado a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí está la secuencia. Y ahí está la manifestación de la vida divina en cada uno de nosotros conforme le permitimos a Dios cumplir su promesa en nosotros. Ahora, vamos a leer hasta el versículo 11 porque los siguientes 3 versículos son muy, muy importantes con respecto a la prioridad que nuestro papá le da a este trabajo y a estas cosas. Y dice, porque si estas cosas están en mí y abundan, ¿se dan cuenta? No que se aparezcan de vez en cuando, sino que sean abundantes en cada uno de nosotros. No me dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de mi Señor Jesucristo. Pero si no tengo estas cosas, tengo la vista muy corta,
estoy ciego y he olvidado la purificación de mis antiguos pecados, por lo cual tanto más procuro hacer firme mi vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás, porque de esta manera me será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí escucharon, verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, Luis, bienvenido. Estamos leyendo del versículo 3 al versículo 11. Entonces, si me ocupo de la promesa que mi Padre me ha hecho, si le doy prioridad en mi vida, el ocuparme de estas cosas, versículo 8, y permitir que abunden, no me dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesús. Ahora, regresemos a Juan 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, tú eres el pámpano. Si permaneces en mí, vas a llevar fruto. Si llevas fruto, mi Padre te va a limpiar para que lleves más fruto. ¿Sí? Y entonces aquí vemos cómo se une la misma verdad. Ocuparme de la promesa, ocuparme de vivir el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida, no me permitirá estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesús. Y luego el versículo 9, vamos a tocarlo de una vez para que tengamos clara esta parte, ¿no? Si no tengo estas cosas, la lista que acabamos de leer, del versículo 5 al versículo 7, si no tengo estas cosas, tengo la vista muy corta, estoy ciego y he olvidado la purificación de mis antiguos pecados. Ahora, esto puede sonar duro, pero no está dicho por nuestro Padre a través del Espíritu Santo para que sea duro, sino está dicho para hablarnos verdad. ¿Sí? Tú y yo no podemos decir que conocemos a Jesús si no manifestamos a Jesús. Este es el problema del mundo cristiano, ¿sí? Donde se ha abaratado la palabra de Dios en el contexto de decir, no, yo ya soy cristiano, etcétera, etcétera. Pero, como hemos ya comentado, Jesús no vino a decir, hazte cristiano. Él dijo, yo vine para darte el derecho de que seas hecho o hecha hijo o hija de Dios. Y eso tiene que tener una evidencia. ¿Sí? Y esta evidencia no es que seas un mejor ser humano, sino es que lo que Dios es se manifieste desde adentro de ti hacia afuera. Esa es la evidencia. ¿Sí? Y para eso tienen que ocurrir dos cosas. Una, tú y yo, cada uno, tenemos que permitirle a Dios que lo haga. Y dos, Él tiene que hacerlo. Porque no hay manera de que nosotros, por nuestra capacidad, nos volvamos seres divinos. ¿Sí? Entonces, este es un asunto maravilloso porque conforme tú y yo aprendemos a vivir la vida divina correctamente, una, se nos quita toda religiosidad. Dos, lo que vivimos es legítimo. ¿Sí? Es genuino. Vivimos a Dios
porque Él se está dando a nosotros en nuestro espíritu para que manifestemos su vida. Así que vamos ahora a entender, ok, esto es indispensable. No puedo llamarme hijo o hija si estas cosas no están en mí. Y que estén estas cosas en mí o en ti no es cuestión de logros, sino es cuestión de fe. Y es por eso que la lista inicia el versículo 5, me dice qué es lo que debo permitir en mi vida, cómo va a manifestarse la vida de Dios en mí. Entonces vamos ahora a ocuparnos de esta lista, ¿de acuerdo? Para los que estamos llegando y conectándonos y ubicándonos en lo que estamos hablando hoy, déjenme resumir otra vez. Estamos siendo incorporados a Dios, siendo hechos uno con Él, viniendo a ser parte de lo que Él es, eternamente. Esta es la promesa de Dios. A eso vino Jesús. Y hoy vamos a entender no solamente que ya nos ha sido dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, como habla el versículo 3, y que se trata de participar de la naturaleza divina, como nos dice el versículo 4 de 2 de Pedro 1, sino que vamos a entender la secuencia precisa en la que el Espíritu Santo cumple esta promesa en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, versículo 5 dice, por esto mismo, poniendo toda diligencia. Diligencia quiere decir en lo que me ocupo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo activamente? Y que lo estoy haciendo con entrega, con ánimo, ¿no? Porque podríamos también leer poniendo toda pereza, ¿no? Pues es algo que puedo llegar a hacer, pero flojamente, arrastradamente, ¿no? Y aquí está hablando de yo participo voluntaria, enérgicamente, dispuestamente, conscientemente en que esto suceda. ¿Qué tengo que hacer? Añado a mi fe virtud. Entonces, antes de añadir virtud, vamos a detenernos en fe. Fe es el primer elemento. ¿Sí? Sin fe, todo lo demás no va a suceder. Por eso es que todo el trabajo de Dios inicia en traernos a fe. Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a los que le recibieron, a los que creen, eso es fe, la acción de fe es creer, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, sin fe es imposible agradar o tener una relación con Dios. ¿Sí? Entonces, la primera evidencia de la vida divina en ti y en mí es fe. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, quiere decir la fe, no es un producto mío, es un don de Dios. Dios me la ha dado. No es por obras o por esfuerzos míos, para que nadie se gloríe, para que yo no me llene de orgullo diciendo yo lo estoy logrando. Entonces, fe es
el cimiento de todo. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí hay todavía algo más explícito. Sin fe no hay vida. ¿Sí? Porque no puede haber conexión entre ti y Dios sin fe. Muy bien, entonces es importantísimo para cada uno de nosotros recibir fe. Es un don de Dios. Aprender y comprender, mejor dicho, qué es fe, cómo opera fe adentro de mi espíritu, y luego permanecer en fe. ¿Sí? Estas tres cosas son críticas para que lo demás se pueda dar. Sin fe, todo se ha detenido. En fe, todo es posible. Palabras de Jesús. Al que cree, fe, todo le es posible. Y al que no cree, nada le es posible. Es así de sencillo. Entonces, cuando la vida de Dios está manifestándose en ti, es porque está operando fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Y fe es fruto del Espíritu Santo también en tu vida. Ahora, tres cosas. ¿Cómo la recibo? ¿Cómo opera en mí? ¿Cómo permanezco en fe? La primera, ¿cómo recibo fe? Romanos capítulo 10, verso 16, verso 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe me es provista cuando yo escucho en mi corazón, en mi espíritu, a mi Padre hablarme su palabra. Esta es la manera en que tú y yo podemos comprenderla. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de esto en otras sesiones, no tengo claro ahorita en qué particular fecha o en qué serie de pláticas Dios nos habló sobre fe, pero cabe decir que, y bueno, recuerdo ahorita que hay toda una serie en Agape 24/7, en videos ya puestos ahí con ilustraciones y todo el asunto, que te pueden ayudar a comprender fe mucho más ampliamente. Entonces, si a ti te interesa en verdad vivir la vida de Dios, ten claro que sin fe no sucede. Pero hay cosas importantes que mencionar el día de hoy. Una es, cuando dice poniendo toda diligencia, añado a mi fe virtud, está declarando aquí en 2 de Pedro 1 que yo estoy en fe, ¿sí? Que estoy permaneciendo en fe. Y entonces, para permanecer en fe, ¿cómo le hago? Bueno, si fe me es provista cuando yo me dedico a escuchar a mi Padre hablarme su palabra, entonces esta es la acción por la que permanezco en fe. Vamos de nuevo.
Cuando tú te dispones a escuchar a Dios hablarte, y esto es vía el acto de callarte en tus pensamientos, en tus razonamientos, en tus actividades, en tu afán para escucharle. Algunos de nosotros batallamos muchísimo aquí al inicio, porque estamos acostumbrados a estar ocupados todo el tiempo. Así es nuestra vida, así es nuestra existencia diaria, todo el tiempo ocupados, no tenemos tiempo para nadie, y esa existencia es una existencia no en fe. Para que puedas oír a Dios, tienes que guardar silencio. Lo cual quiere decir que tampoco se trata de que estés orando, diciéndole cosas a Dios, que es otro concepto muy equivocado. ¿Sí? Es que tenemos que orar, y ahí estamos, dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice. Pero el que tú le digas a Dios no produce fe en ti. Esta escritura que define cómo se recibe fe, no dice, la fe es por orar, sino que dice, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, aprender a escuchar en tu espíritu para que Abba pueda hablarte su palabra es el inicio de fe. Ahora vamos a ver un ejemplo excelente de por qué esto es así. Si estás siguiendo en tu Biblia, vamos a el capítulo 8 de Romanos, un poquito atrás, y vamos a ver lo que dice el versículo 15 y 16. Dice, no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual clamo, Abba Padre. Y aquí está por qué necesito aprender a escuchar en mi espíritu. El espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Ahí está, ¿te das cuenta? Una declaración importantísima de por qué tú y yo hemos de permanecer en fe. Permanecer en fe es permanecer escuchando. Y lo que vas a aprender, y los que estamos empezando a vivir esto, comprobamos que cuando en lugar de reaccionar a circunstancias, a memorias, a personas, a situaciones en nuestro corazón, como lo hace el ser humano, nos ponemos a escuchar a nuestro Padre, hemos entendido que en ese momento, en ese instante, Él siempre va a estarte hablando su palabra. Y Él siempre va a iniciar llamándote hijo. ¿Y qué hace cuando Dios te llama a ti hijo? ¿Qué le hace eso a tu espíritu? Cuando Dios te llama a ti hija, ¿sí? Te llenas de fe. Porque si Él te lo dice, su palabra es viva, su palabra es vivificante, o sea, da vida. Y todo lo que ahora opere en tu espíritu va a ser en fe.
que es la capacidad que te está siendo dada de que le creas a Dios, de que creas su promesa. El fruto de fe es reposo. La evidencia de que estás creyéndole a Dios es reposo. ¿Por qué? Porque cuando Él te habla, Él ratifica. Por eso es que Él te llama hijo o hija. Porque esa palabra es un pacto. ¿Sí? El hecho de que Dios te llame su hijo o su hija te está diciendo con esas 4 letras: estoy comprometido contigo eternamente a ser tu papá. Y no hay cosa creada que te pueda apartar de mi amor. ¿Te das cuenta? Y que pueda invalidar mi promesa y que me haga fallar en nada de lo que yo te he prometido que voy a hacer en tu vida y contigo. Cuando esa verdad opera divinamente en tu espíritu, ¿qué hace? Elimina el temor, elimina el afán, elimina la ansiedad, todas las cosas que rigen la existencia humana. Y nada más en esto poquito que estamos ilustrando de la operación de fe, puedes ver la superioridad de la vida divina a cualquier esfuerzo humano. Es desde allí, desde donde Dios quiere verte como su hijo o su hija viviendo todo lo que eres. En fe y para fe. ¿Recuerdas la escritura de Romanos 1? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y en el Antiguo Testamento, donde está escrito esa declaración, termina diciendo: y si retrocediere, no agradará a mi alma. De donde nace Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la primera diligencia de nuestra vida como hijos es fe. Estarla recibiendo, estarla respetando, son las 2 actividades que nos permiten ver el fruto de las 3 operaciones: recibirla, permitir que opere y permanecer en ella. ¿Sí? Ok. Fe me es dada, ¿cuándo? Todo el tiempo. En una ocasión que hablamos de fe, Dios nos hizo entender que para la comida Él nos dio estómago, ¿no? Y podemos sentarnos un ratito a comer y llenarnos, e irnos a hacer cosas mientras nos dura ese alimento, y cuando ya lo digerimos nos da hambre otra vez y vamos otra vez. Es una bodega para la comida en el cuerpo, ¿no? Pero nos hizo entender que la fe no tiene bodega. ¿Sí? ¿Por qué no tengo necesidad de bodega? Porque yo no voy a visitar a Dios, que este es un concepto terrible que se ha sembrado en tantísimas personas, y es el concepto de la gasolinera, ¿no? Voy a llenarme de Dios en alguna reunión y ya tengo mi tanque lleno,
y me voy al mundo a vaciarme, ¿no? Porque se me va acabando y necesito regresar otra vez a llenarme de Dios a la gasolinera. ¿Qué arbitrariedad, qué engaño es ese? Completamente opuesto a las palabras de Jesús. En Juan 14 le preguntan a Jesús, a ver, espérate Jesús, ¿cómo es que te vas y eres uno con el Padre, pero no nos vas a dejar huérfanos y que luego te vas a manifestar a nosotros, pero no al mundo? Y entonces él les dice, miren, ese día, estaba hablando del día que ya él hubiera resucitado y el Espíritu Santo pudiera venir a vivir adentro de nosotros. Dice, ese día, ustedes cada uno van a conocer que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en ustedes. Y el que permanezca en mi palabra, fe, el que permanezca en fe, esa persona es amado de mi papá. Y vamos a venir a esta persona, a cada uno de ustedes, que permanezca en mi palabra, y vamos a hacer nuestra morada en esa persona. Entonces no necesitas bodega de fe, porque el dador de fe viene a vivir adentro de ti. ¿Quién es el dador de fe? Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿te das cuenta? El dador de fe viene a radicar adentro de mí. Pero no es nada más el dador de fe, es también el cumplidor, es el consumador de la fe. Así que yo no necesito y tú no necesitas tener donde guardar la fe, sino estar en un constante estado de recibir, en un constante estado de escuchar. Si ya estás viviendo un poquito de esto, hoy lo entenderás más claramente, porque ya has vivido el efecto de escuchar a Dios en tu espíritu. Si esto es nuevo para ti, pues dale gracias a Dios que hoy te está aclarando las cosas, ¿sí? Y que tú puedes entender, espérame, para que yo esté en fe, necesito estar escuchando. Y todos estos argumentos con los que vivo diariamente, hablando conmigo mismo y alegando con otras personas y buscando la opinión de fulano, sutano, mengano y perengano, son estériles, pero no solamente son estériles, me roban fe. ¿Por qué? Porque no cuenta que tú puedas decir, es que fulano, que no sea Dios, me dijo esto y yo le creo. ¿Y cómo te va a cumplir fulano? ¿Cómo va a entrar fulano a tu espíritu y hacerte vivir la vida de Dios? ¿Te das cuenta? Eso no existe. Pero qué diferencia es cuando tú y yo entendemos, mi papá, mi hermano Jesús, el Espíritu Santo han venido a residir en mi espíritu, para estarme hablando palabras de vida eterna, eternamente. Y lo que yo necesito es aprender a escucharles.
Y si aprendo a escucharles, entonces esas palabras que me son habladas traen fe. La fe viene por oír. A Dios hablarme en mi espíritu todo el tiempo. Bien, nos estamos deteniendo bastante en fe, pero es tan importante que comprendamos que sin este fundamento operativo, ¿ok? El fundamento de todo es Jesús, porque Él es la promesa, Él es el cumplidor de esa promesa, Él es el quien ha hecho posible que tú y yo seamos hechos hijos de Dios. Pero si tú y yo en lo particular no estamos en fe, no hay conexión con Él. Podemos tenerlo como nuestro ídolo, podemos decir que le andamos siguiendo, pero nada de eso resulta en que vivas la vida divina. Muy bien. Entonces, aprender a escuchar constantemente. ¿Cómo se hace eso? Pues, asombrosamente, el ejemplo de esto es Jesús mismo. Jesús nos explica en Juan el capítulo 5 que Él no hace nada de sí mismo, sino aquello que ve al Padre hacer. Entonces vamos a entender eso. ¿Cómo está eso? Jesús dice, yo no hago nada de mí mismo, sino aquello que veo al Padre hacer. Ahora, Él estaba en la tierra, le estaban surgiendo gente por todos lados con necesidades, con situaciones, enemigos también, etc. Y Jesús, desde afuera, un ser humano lo ve pues reaccionando y siendo el actor de todas las cosas. Eso es lo que vio Nicodemo. Nicodemo vio a Jesús y dijo, ninguno puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Y Jesús le dijo, Nicodemo, tú no tienes idea de cómo funciona esta cosa. Necesitas nacer de nuevo, porque si yo te lo explico no vas a entender ni papa. Pero en Juan 14, Jesús explica cómo es eso. Porque en Juan 14 Jesús dice, el Padre que vive en mí, Él es el que está haciendo sus obras. ¿Okay? Entonces, primer asunto es, Jesús, como hijo, practica fe. Él vive recibiendo lo que el Padre le muestra. Él no hace nada de sí mismo. Pero ¿dónde le es mostrado? En visiones, en sueños, por escritos, con fotos, por medio de ángeles. ¿Dónde? ¿Cómo le es mostrado? No, en su espíritu. En el Antiguo Testamento las personas tenían que esperar que Dios enviara un mensaje, de alguna manera. En el Nuevo Testamento, la palabra viviente viene a habitar en tu espíritu, ya no hay distancia. Y viene a hablarte vida. Juan capítulo 8, Jesús dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Pero ahora habladas en tu espíritu.
¿sí? Ya no hay distancia. Idéntico a Jesús. El Padre vive en el Hijo y le muestra. El Hijo respeta al Padre, no hace nada por sí mismo, sino lo que el Padre le muestra. Y entonces en uno, las obras del Padre son realizadas. ¿Te das cuenta? Esta es tu vida en fe. Toda esta lista que hemos visto hoy, que es maravillosa, ¿no? Virtud, paciencia, dominio propio, amor fraternal, tararara, todo eso maravilloso, no va a ocurrir si no estamos en fe. Y si aprendemos a estar en fe, va a ocurrir sorpresivamente rápido, sin problemas. Entonces el secreto está allí, en la primera base operativa de la vida de Dios en ti y en mí. Muy bien, seguramente vamos a regresar a hablar mucho más de fe, pero vamos a permitirle a Dios darnos algo práctico que iniciar. Ya, ¿sí? Aún durante esta plática, tú puedes estar escuchándome a mí hablar. Error, no hay fe ahí. Tú puedes estar escuchando a tu mente hablar, tu memoria hablar. Ah, yo me acuerdo de esta predicación, de lo que leí aquí, de lo que me dijeron, de lo que he vivido. Ahí tampoco hay fe. Tienes que aprender a escuchar en tu corazón. Ahora, seguramente todos hemos vivido momentos en los que hemos llegado a el fin de nuestra capacidad, de nuestros recursos, y a decirle a Dios, yo ya no puedo, si tú no lo haces, ya no hay nada que hacer. Y nos hemos callado la boca, y nos hemos quedado sin qué pensar, y en esos instantes hemos escuchado la voz de nuestro Padre. Aquí. Pues déjame decirte, eso, aprender a vivir eso, todo el tiempo es el secreto de permanecer en fe. El ser humano quiere usar a Dios como último recurso. Ya hice todo lo que yo pude y ahora vengo contigo, porque yo ya no puedo. Jesús es al revés. Juan 5. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que el Padre me muestra. ¿Te das cuenta? Entonces Él nunca inicia haciendo, Él siempre empieza escuchando. Y entonces, en uno con el Padre, se realizan las obras de Dios. Esta es la escuela en la que tú y yo estamos. Aprender a vivir escuchando para poder existir en fe y para fe. Y el fruto de fe, en primer lugar dije, la manifestación de fe es reposo, le creo a Dios, mi alma descansa, mi espíritu descansa en Él va a cumplir, porque me lo está haciendo sentir, porque paz viene a mí, porque su gozo viene a mi corazón, porque todo cambia. ¿Has tenido algún momento de depresión en tu vida? La primavera puede estar en su apogeo y a ti todo te parece oscuro, ¿no? Porque el estado de tu espíritu es negativo. Bueno, piensa en completamente lo opuesto.
Estar en fe es estar recibiendo la vida de Dios. Y por eso es que Jesús en medio de la tormenta estaba gozándose. ¿Por qué? Porque Él no estaba viviendo de lo de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, de su comunión con el Padre. Y es de allí donde tú y yo somos llamados a vivir. Entonces la fe va a producir en ti y en mí reposo, pero también virtud, que es capacidad de vivencia, poder para vivir la vida eterna. Y en consecuencia, si tienes poder para vivir la vida eterna, vas a poder ver la manifestación de todo el fruto del Espíritu Santo, que es lo que sigue en la lista de 2 de Pedro 1. Así que no voy a entrar ahora a describir cada otra cosa, solo esa liga, ¿no? De fe, capacidad. De capacidad, toda la vida divina es posible. Se puede manifestar, puede operar en ti, puedes disfrutarlo y puede ser bendición a todos los que te rodean, pero el secreto está en fe. Y hoy, una vez más, Dios nos ha aclarado cómo hacerle para vivir en su fe. Vamos a escuchar comentarios, por favor, y testimonios de parte de ustedes. Dios, el micrófono. Dios, nunca te va a ir en contra de su palabra, ¿verdad? Jamás va a ir en contra de su palabra. O sea, Jamás. si yo siento en mi corazón, Dios, hace esto, o no puede ir en contra de su palabra. O sea, te la tiene que afirmar en la palabra. Así es. Okay. Así es, todo lo que Dios va a hablar a tu espíritu va a ser congruente con la Escritura, con lo que Él ha pactado, porque esa es la Escritura, es su pacto contigo. Y ese pacto es perfecto, no le falta nada y no le sobra nada. Entonces, por eso nunca... y es importante lo que tú preguntas, porque si lees 1 de Juan capítulo 4, allí el Espíritu Santo nos aconseja, y Jesús también habló de esto en Mateo 7 y en otros lugares donde Él habló de falsos maestros, falsos profetas, hablando en su nombre, enseñando doctrinas erróneas, etcétera, etcétera. Y es precisamente el hecho de no tener un fundamento correcto y claro que está operando en ti, que hace a las personas vulnerables a engaño. ¿Sí? Pero cuando hablamos de fe, como has podido observar hoy, no estamos hablando de nada más que el hecho de que Dios te hable su palabra a tu espíritu para que esa palabra se cumpla en ti. Y entonces tú manifiestes la vida de Dios. Cada vez que oyes de fe aplicada a cualquier otro rollo, ya no es verdad. ¿Sí? Muy bien. Fe. Vamos a ir a aprender a vivir en fe y para fe. La otra semana a lo mejor ya tienen comentarios. O más comentarios, ¿no? Vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Chris, yo, Iván. Pues como nunca te apareces, no vemos tu mano levantada, así que adelante.
Yo entré en esta sesión con una frustración pues grande para mí, ¿no? Y creo que de alguna manera todos pudiéramos quizá compartirla, ¿no? Y la frustración era pues cómo se puede vivir en fe cuando te toca convivir con personas que les complica vivir en fe, ¿no? O sea, que no saben vivir en fe o que les es complicado vivir a fe. Entonces yo hasta ahorita cometí el error de salirme de fe por ver las acciones de las personas, ¿no? Pero Dios me habló en este momento que para poder convivir con las personas que no viven en fe o que están aprendiendo a vivir en fe, la solución es no dejarlo de escuchar, ¿no? Porque eso me va a dar más fe. Entendiendo que de repente cuando uno ve a los demás, pues por efecto, no sé exactamente por qué, pero de repente uno termina como que ambientándose, ¿no? Con las demás personas. Y de repente cuando uno se da cuenta, pues ya no vives en fe. Ya te desconectaste, ¿no? Como hemos dicho varias veces. Y precisamente creo que allí es el momento para elegir seguir escuchando a Dios. A pesar de todo lo que esté pasando afuera, a pesar de todo lo que los demás estén pensando, diciendo o inclusive haciendo. Entonces, ciertamente, como dijiste ahorita, pues es una gran lección para yo empezar a vivir esta semana y pues el resto de mis días, ¿no? Porque claramente sentí que quedó tatuado en mi espíritu. Y quería compartirlo porque es lo que estoy en este momento recibiendo y pues para ver si también igual pienso que mucha gente se pudiera identificar y es lo que quiero comentar. Gracias. Gracias, Iván. Muy, muy importante. Y mientras escucho a mi padre en lo que tú estás hablando, él me lleva al ejemplo de Jesús una vez más. Sí, porque tú dices, ¿cómo vivir en fe cuando estás rodeado de personas que o no están en fe o están batallando con vivir en fe? Y la respuesta es Jesús. Él es el ejemplo. Y el ejemplo extremo es su conversación con el diablo, con Satanás. ¿De acuerdo? O sea, si hay alguien que no hay fe, es Satanás, ¿no? Él es el padre de mentira. Y entonces, lo interesante del ejemplo que tenemos en Jesús en esto es que el Espíritu Santo es quien lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? No fue un accidente, no fue una emboscada del diablo contra Jesús, sino un plan divino del Padre llevar a su Hijo a este encuentro. ¿Ya? ¿Tenemos esa parte clara? Entonces, ¿qué hace Jesús? Porque Él es el autor y consumador de fe, ¿de acuerdo? Y en Él está todo el ejemplo que tú y yo necesitamos para conocernos como hijos y aprender a vivir en fe. Jesús es guiado por el Espíritu Santo, porque en eso también tenemos que estar claros que tú y yo no podemos ser hijos si no somos guiados. Romanos capítulo 8 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si no somos gente guiada por el Espíritu Santo, no estamos operando como hijos, porque el ser humano no es guiado. Se guía solo y tiene que ser arrastrado. ¿Sí? Y no voy a meterme más en eso ahorita, sencillamente Jesús es guiado y por lo tanto Él tiene esta operación
de fe en Él completamente. ¿Sí? Porque Él vino confiando a su papá, en acuerdo con su papá. Y entonces, a donde sea guiado, Él nunca va a desconectarse de estar haciendo lo que nos comenta o nos declara en Juan capítulo 5. No hace nada por su cuenta, sino lo que el Padre le muestra. Bueno, es guiado a ayunar en el desierto 40 días. El cuerpo físico a los 40 días se acaba todos sus recursos. Sí, puedes subsistir 40 días sin alimentos, pero después de eso ya no subsiste. Y entonces, a los 40 días se presenta el diablo. Y como lo que es, él va a atacar lo que cree que está débil, ¿sí? Donde hay posibilidad de debilidad, de vulnerabilidad, de temor, de concupiscencia. Esa es su estrategia. Entonces él viene con Jesús y le dice, pues si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Ahora, lo importante a entender es cómo permanece Jesús en fe. Jesús no escucha lo que le dice la serpiente o el diablo. Y este es cómo tú y yo necesitamos aprender, ¿sí? En la pregunta que haces, Iván, es cómo permanezco en fe rodeado de personas que o no están o están batallando, o no están en fe o están batallando. Pues, como lo hace Jesús. Viene el diablo, le suelta esta provocación, pero él no está escuchando las palabras del diablo, sino está en su espíritu escuchando a su papá. ¿Sí? ¿Qué le es dado? Porque él no tiene una respuesta de sí mismo para dar, sino aquello que le es mostrado por el Padre. Esa es la seguridad de un hijo de Dios. Y esa es la absoluta diferencia entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, el Padre le muestra a Jesús la respuesta, le muestra a Jesús la mentira, el engaño del diablo, como le da su respuesta. Y Jesús la habla. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios me mandó a ayunar 40 días, Él es responsable de sustentar mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es fe. ¿Sí? El ser humano dice, Dios me dio, o la naturaleza, o como lo vea, ¿no? 5 sentidos para que yo maneje mi existencia. Vista, olfato, tacto, gusto y oído. Y yo percibo, proceso y reacciono. ¿Sí? Esa es la naturaleza humana. La naturaleza divina es diferente. La naturaleza divina es, yo y el Padre somos uno. Y lo que entre a mis ojos, mis oídos, mis narices, mi gusto y mi tacto, no lo interpreto yo, sino que todo eso escucho a mi Padre decirme qué estoy oyendo, qué estoy viendo, qué estoy oliendo, qué estoy gustando, qué estoy sintiendo. Y el Padre me habla. ¿Qué sucede cuando el Padre me habla? Fe. ¿Ves la diferencia? Entonces,
La vida divina se vive escuchando al Padre hablar de su palabra. Y Jesús es el ejemplo. Y si haces eso, Iván o todos nosotros, pues lejos de que nos afecte el estado de las personas que nos rodean, vamos a permitirle a nuestro papá bendecir a las personas que nos rodean. Luis, ¿tú ibas a comentar algo más? Más o menos era lo mismo, pero es que yo estoy batallando, tiene días, o tienes, yo estoy en un chat de 60 varones que son del Colegio Tabasco, entonces hay de todo ahí, de que habemos como 3 cristianos, ya detecté a otro más ahí, y yo ahí pues de repente participas de todo, son sanos, pero cuando medio por ejemplo, hoy hablaban de que iban a tomar hoy cumpleaños un amigo y se iban a ver en tal, y que si llevaban a su, no sé, a su otra o algo así, y yo dije, o sea, y ahí le pongo yo cuando lo felicité, bendiciones, bonita tu familia, o sea, es ahí donde uno tiene que ser sal. Yo no me voy a salir, porque las risas son sanas, hay cosas sanas, guasa sana, o sea, divertida, pero es también donde tú tienes que, ahora hay una cita en la Biblia que dice que si eres del mundo, las cosas del mundo, y ahí es donde, pero también me vengo a la imagen de Jesús, iba a las casas de Mateo, y Mateo hacía lo peor, y decía, yo vengo a los que me necesitan, no a los, o sea, y es, bueno, pues la opinión sería prácticamente. Gracias, Luis. Pues la misma explicación, ¿no? Jesús no se estaba guiando solo y no estaba hablando de su propio costal, sino escuchando al Padre siempre y recibiendo las palabras que hablar. Y por eso, ¿qué pasa? Jesús ciertamente va a visitar a Zaqueo, pero el que cambia es Zaqueo, no Jesús. Sí. Ciertamente no condena a la mujer adúltera, pero el que cambia es ella, no Jesús, etc. Y esto es lo que vamos a ver suceder y lo que nuestro Abba quiere que suceda en este mundo, en esta generación, con nuestras vidas. Sí, y si donde estamos es porque somos guiados por Él, entonces no podemos dejar de escucharle pues tú me mandaste aquí, ahora yo voy a hacer de las mías. ¿Te das cuenta? Eso no funciona. Es permanecer escuchándole, permanecer respetándole, es la manera de permanecer en fe. Muy bien, vamos a dar gracias. Padre, qué hermoso es lo que nos hablas, no solo en esta sesión, sino cada vez que abrimos el corazón, los oídos del corazón, para escucharte. Y los ojos del corazón. Y por eso hoy en 2 de Pedro nos dijiste, si no tienes estas cosas, entonces estás ciego. Tienes la vista muy corta, y esto es lo que tenemos que comprender, que tú estás en nosotros para mostrarte a nosotros, para manifestarte a nosotros, para darnos lo que eres. Y tenemos que dejar de ver hacia afuera para verte a ti en nosotros, para escucharte a ti en nosotros, para recibirte constante y permanentemente. Y de esta manera ser provistos de poder. Poder para ser tus hijos. Ser provistos de tu naturaleza para manifestarte en todo momento y en toda situación. Gracias, Padre, por que estas cosas que nos revelas, nos llevas ahora a vivirlas, al proceso de redargüimiento, a la corrección que nos hace libres y a la instrucción en justicia que nos adiestra para
ahora participar de tu naturaleza. Gracias por cada persona presente, por los que verán este video en otra ocasión. Gracias porque tú estás presente en cada vida que te lo permite, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos y hermanas. Gracias por sus oraciones. Nuestro nietecito llegó muy bien y ya está en casa con sus padres. Seguimos orando por mi cuñado que ha elegido irse a casa con nuestro padre y está en estos días en ese proceso de partir. Y bueno, Dios está ministrando paz a él, a toda la familia. Y bueno, les pido continuemos siendo uno con Abba. Y en cada situación que tú enfrentas, cada relación en la que te ves involucrado, involucrada, recuerda, tienes la opción de vivirlo divinamente, escuchando a Abba. Bendiciones.